aunque sea de una forma virtual, lo estamos haciendo, ¿no? Yo creo que eso demuestra también las ganas de hacer las cosas, la capacidad de gestión, la ayuda que tenemos de mucha gente para que esto pueda llegar a buen puerto. Y en ese sentido os agradezco a todos que hoy estéis conectados y que en alguna medida hagamos un acto de clausura pues a la altura, digamos, de lo que es el Máster Internacional de Gestión Universitaria. En segundo lugar, bueno, también decir, digamos, en términos generales, que todo este último trimestre, pues para nosotros ha sido muy complejo desde el punto de vista de lo que era la gestión, etcétera, en la universidad. Sin embargo, yo creo que gracias a personas como Guillermo, Francisco y otra gente que nos ha podido ayudar, pues la verdad que el máster, otros profesores que han estado presentes, el máster ha podido seguir adelante, porque aunque sea online, sabéis que nuestra universidad ha permanecido y sigue estando cerrada, digamos, totalmente, y que hemos suspendido las clases y la actividad, digamos, de despacho, etcétera, a partir de marzo, ¿no? También aprovecho, digamos, para hacer un breve homenaje a todas las personas que hoy ya no nos pueden acompañar como consecuencia del COVID y a aquellos familiares, etcétera, que habéis sufrido en carne propia este tema. Dicho esto, pues me queda inaugurar el curso, la clausura como tal, y que es la clausura, el acto de clausura del curso, ¿no? Como siempre digo, ya tendremos tiempo cuando se sume Pedro Pérez, digamos, en la segunda parte de la intervención ya tendremos tiempo de explicar qué significa para nosotros una clausura de un máster internacional de gestión universitaria en su 12ª edición, ¿no? Yo creo que eso ya dice mucho, son casi, iba a decir, son 13 años, porque hay un año donde ha habido un pequeño desfase, donde nosotros venimos desde el año 2006 trabajando en este MIGU, y en ese sentido aprovecho, digamos, para dar introducción a la primera parte, digamos, de lo que era esta clausura, que era una mesa redonda con estupendos profesionales, con buenos amigos del MIGU, ¿no? En el caso tanto de Elio de Suani, que es de Argentina, de Daniel Carrasco, que es profesor de la Universidad de Málaga, ya le diré a cada uno. Bueno, Elio de Suani es profesor de la Universidad Nacional de Salta, es titular y director del Instituto de Investigación y Administración de Empresas. Daniel Carrasco, que ya lo habéis visto muchos antes en la previa, como llamamos en muchos sitios, es también catedrático de Contabilidad Financiera de la Universidad de Málaga y es un activo colaborador del MIGU, ¿no? Casi diría yo que desde sus orígenes es cofundador de este máster internacional. Y por último también nos acompaña otro buen amigo del MIGU y también buen amigo de todos nosotros, ¿no? Como es Mario Martín, Mario Martín Briz, que es director de Relaciones con Iberoamérica de la Universidad de Alcalá, ¿no? Él también siempre ha estado atento, digamos, a lo que era la trayectoria del Máster Internacional de Gestión y en todas sus actividades de Iberoamérica me consta el constante apoyo que nos ha brindado, digamos, a esta actividad que es el Máster Internacional. También agradezco que hoy nos pueda acompañar, ¿no? Ellos tres, Elio de Suani, Daniel Carrasco y Mario Martín, son los que van a participar en esta, yo le he llamado una mesa redonda, un conversatorio, en fin, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. La idea fundamental es que cada uno de ellos haga una pequeña introducción, digamos, del tiempo que estime oportuno, 5, 10, 15 minutos, cuanto mucho, digamos, una pequeña reflexión sobre lo que está aconteciendo, ¿no? En la universidad. En algunos casos, desde la perspectiva como puede ser Argentina o regional, digamos, en el caso de Helio. Daniel también plantearnos cómo ve él el problema de la universidad con todos estos acontecimientos que están sucediendo en el caso de España. Y en el caso de Mario, con su experiencia fundamental de gran conocedor de América Latina, posiblemente creo que ya conoce más América Latina que España, ¿no? Y por lo tanto, también le pedimos, digamos, que sea una persona que nos pueda hacer una reflexión en torno a lo que él cree que está sucediendo, que puede suceder con respecto a lo que podría ser, ¿no? ¿En qué afecta
no solo la pandemia, sino también todo este cambio de perspectiva en la vida universitaria. Si os parece, la mecánica que habíamos organizado es que primero intervenga Daniel Carrasco, en segundo lugar va a intervenir Elio De Suani y en tercer lugar Mario Martín. Como he dicho, el tiempo, bueno, el que considere oportuno, la idea es primero una conversación, perdón, una presentación de lo que son las ideas generales y luego pasaríamos pues a una mesa redonda donde yo trataré de comentar algunas de las cuestiones. Si os parece, dejo con Daniel Carrasco, ¿no? Que pase a... ¿Dónde está Daniel? Que no lo veo, aquí está Daniel. Que él tiene una pequeña presentación que hacer. Si quieres ponerla a Daniel para... Voy a compartir pantalla, vale. Eso, y te doy el turno de palabra, entonces, si te parece bien. ¿Vale? Perfecto, pues por mí ya cuando quieras. Vale, adelante, Daniel. Bueno, yo he titulado esta participación mía por la preocupación que tenemos todos en qué incidencias tiene el COVID-19 en las universidades españolas. Y he querido mostrar fundamentalmente los efectos académicos de enseñanza y de investigación, de docencia e investigación y presupuestario. La realidad es que vamos a ver si ahora he querido, digamos, distinguir dos apartados dentro de lo que es la exposición. Uno que es, ¿qué es lo que nos ocurrió cuando el 14 de marzo entramos en la fase de absoluto confinamiento? ¿Y qué es lo que tenemos que prever en un futuro? Esa es la razón por la cual he dividido la exposición en dos apartados. Uno es la improvisación que tuvimos que hacer en las actuaciones nuestras del curso 19-20, del que estamos terminando, y qué va a pasar en el próximo curso. Hasta ayer estamos recibiendo información del Ministerio y de la universidad como intermediario entre el Ministerio y nosotros para ver cómo programamos, cómo hacemos la programación del próximo curso. Y entraré en algunos detalles de cómo quieren que sea esa programación a nivel de enseñanza, también incentivos para la investigación y finalmente unas pinceladas sobre la adaptación presupuestaria que también necesariamente se requiere. En cuanto a los aspectos de la incidencia del COVID, obviamente la incidencia del COVID es en todas las áreas de la universidad, en la área organizativa, en los aspectos económicos financieros, en la enseñanza, en la investigación, que no decir los aspectos tecnológicos, los administrativos, pero sí que es importante señalar cómo hemos reaccionado en la Universidad Española improvisando en el curso 19-20 de lo que ya no debe de ser improvisación, de lo que debe de ser planificación para el futuro, para el curso 2021. ¿Cómo hemos improvisado y por qué? Hombre, la situación del confinamiento extremo que se produjo a mitad de febrero de todos los miembros de la universidad realmente ha supuesto una reinvención de todas las actividades universitarias. No estábamos puntualmente, algún profesor tenía alguna enseñanza virtual puntual, pero nos hemos tenido que adaptar en tiempo récord a una nueva realidad. ¿Y para qué nos hemos tenido o por qué nos hemos tenido que adaptar? Pues para evitar la paralización del curso académico y también la pérdida irremediable de este curso académico. ¿Por qué? Porque si hubiéramos tenido que paralizar el curso, se hubiera perdido el curso completamente. El objetivo final era no perder el curso académico, porque hubiera tenido muchas consecuencias de todo tipo. ¿Cuáles han sido los principales retos que hemos tenido que superar como consecuencia de este confinamiento inmediato?
Tenemos que tener en cuenta que 3 días antes o 4 días antes del confinamiento radical, los jugadores italianos estaban en Valencia, los valencianos estaban en Milán y igualmente pasaba con el Atlético de Madrid, por hablar de fútbol. No digamos las manifestaciones que hubo en Madrid del 8M y otras. Quiero decir que no había una sensación al menos con la información que teníamos el público en general, no había una sensación de radicalidad. Pero a mitad de mes se dice absolutamente inmovilización de las personas en las casas, que es algo realmente muy duro. ¿Y eso qué efectos tiene? ¿Cuáles son los retos que nos plantea para seguir el curso académico de la manera que podamos en las universidades? Bueno, tiene efectos en muchos aspectos. Yo he destacado algunos de los más importantes. ¿Qué ocurre en la enseñanza y en la investigación? Pues evidentemente tenemos que adaptar los contenidos. Los contenidos no son los mismos ni pueden ser los mismos de manera presencial que de manera virtual. Hemos tenido que reducir contenido. Estoy diciendo lo que ha ocurrido, no en mi departamento, en toda la universidad y creo que en todas las universidades. También se ha cambiado la forma de evaluación. De la evaluación presencial se ha cambiado a una evaluación, bueno, pues de aquella manera, porque hemos tenido que hacer una evaluación virtual, cambiar de preguntas a lo mejor reflexivas a tipo test, etcétera. Se ha cambiado las clases de presenciales a virtuales, pero dentro de las virtuales, como no teníamos preparado el material para dar las clases de forma virtual, en forma sincrónica, es decir, con la visibilidad de todos los alumnos, hemos tenido que en algunos casos o en algunos temas hacerlas sincrónicas y en otros casos simplemente dar distinto material y hacerla asincrónica, explicando determinadas materias pues, para que nos conteste por correo electrónico, etc. Y también ha habido un cambio importante en las investigaciones. Aquí en Málaga hemos tenido pues, un incentivo importante porque ha habido varios departamentos que han investigado directamente sobre el tema del COVID-19. La Universidad de Málaga ha sido puntera en lanzar los respiradores y certificar los respiradores en esta que podría solucionar o podría mejorar el tema de muchos enfermos de la pandemia. También hay otros trabajos que se están realizando y que se han realizado respecto del problema estadístico de conocimiento de la pandemia. En el tema tecnológico informático, evidentemente, de hoy para mañana se ha tenido que dar soporte a los profesores para una docencia virtual que las universidades no estaban preparadas. Se ha tenido que dar soporte también a las necesidades de los investigadores y las nuevas condiciones. Tenemos que tener en cuenta que existían y existen animalarios, laboratorios de mantenimiento de muchos componentes que se requería una presencia física para... Y, por supuesto, el PAS con las necesidades del teletrabajo. Bueno, igualmente de carácter presupuestario, paralización de los concursos, cobertura orgánica de los recursos a los servicios que más se necesitaban. Había servicios que estaban muy poco desarrollados y se han tenido que desarrollar de manera importante. Cobertura económica porque había unos conceptos presupuestarios muy bajos y que se requerían mayores recursos y otros no. En lo que es el apartado organizativo, reasignación de personal de unas unidades orgánicas a otras, elaboración de normativa para el funcionamiento del PDI. PDI es personal, docente e investigador, y PAS, personal de administración y servicio, orientación a los temas administrativos, organización de cursos de adaptación a las nuevas tecnologías. Hay que tener en cuenta que digamos, la edad media
de las universidades es, digamos, avanzada. Un ejemplo lo podemos tener en mí, pero vamos, pero hay otros que tienen una edad parecida a la mía y que, bueno, pues digamos, no están muy habituados al funcionamiento de la enseñanza virtual. Ha habido muchos cursos de formación. Pero eso era para solucionar un problema puntual de continuar el curso académico. El curso académico se va a terminar con todos los exámenes de tipo virtual, sin presencialidad ninguna, y igualmente ocurrirá en septiembre. Por tanto, digamos, el intento es que, salvo a aquellos alumnos que hayan despreciado algún tipo de colaboración, la realidad es que ha primado, digamos, el interés que el conocimiento a la hora de la evaluación. Ha primado el que el alumno pueda continuar, que el alumno pueda, pensando sobre todo en que realmente son 4 cursos, que son 8 semestres, y que si se pierde uno realmente no se está perdiendo el conocimiento total de la titulación. Respecto a la planificación del curso 2021, hemos dividido el tema en 3 apartados: enseñanza, investigación y presupuestario. En el tema digamos, de la enseñanza, bueno, y en general, en términos genéricos, el desconocimiento de cómo va a evolucionar el COVID-19 en un futuro y cuáles son los cambios normativos que puede generar sanidad como consecuencia de estos cambios, obligue a que las actuaciones que tenga que hacer la universidad y que programe la universidad para un futuro, hay que planificarlo contemplando varios escenarios. No se puede contemplar el escenario ni de presencialidad ni de confinamiento absoluto, sino que, digamos, hemos ido hacia un término medio. Es decir, la más optimista, que era la presencialidad, será aquella alternativa en la que vamos a hacer la programación, pero no es la más probable. Después, la más pesimista, fundamentalmente cuando se produzcan rebrotes, sería el confinamiento, sería la enseñanza virtual absoluta. Y la más realista, es más, con la que vamos digamos, la que vamos a afinar más, porque será la más probable que utilicemos, será la semipresencial. Los 3 componentes, enseñanza, investigación y presupuestaria, de una manera rápida. Digamos que la universidad tiene una vocación de enseñanza presencial, por tanto, el interés es porque sea presencial. La no presencialidad surge como consecuencia de unas circunstancias ajenas y de una pandemia que no podemos superar, que estamos inmersos en ella. Digamos que hay 2 extremos, que es la enseñanza presencial y la enseñanza no presencial. Como consecuencia, en el caso de que estuviéramos en enseñanza presencial, digamos, se puede producir normativa sanitaria que de la absoluta libertad de reunión y movilidad nos obligue a una distancia social obligatoria. Y eso nos conduce a la enseñanza semipresencial. Igualmente, desde la enseñanza no presencial, puede ser que se produzcan mejoras y como consecuencia normativa sanitaria que también haga un cambio de absoluto confinamiento a una distancia social obligatoria. Es decir, que de los 2 extremos llegamos a la enseñanza semipresencial. La enseñanza semipresencial, digamos, he agrupado en 3 grandes apartados los comentarios que voy a hacer. Uno, los modos de formación. Los modos de formación va a ser, en la Universidad Española, digamos, los alumnos van a estar en 2 tipos de grupos. Uno que serán grupos presenciales, con la formación tradicional, serían grupos reducidos, aproximadamente del 50% de los alumnos actuales, y otro que sería grupos en línea que serían formación virtual. Normalmente será una semana de formación presencial y otra semana de formación virtual. Algunas universidades, en vez de por semana, se podría hacer por día, etc.
Y los grupos en línea, contemplarlo no solo la formación sincrónica, sino también asincrónica. Respecto de las características básicas, decir que el crédito sigue siendo 10 horas de presencialidad, pero contando no solo las horas que va a estar el alumno en el aula, sino también el número de horas que va a tener el alumno de formación sincrónica. Y según las dificultades de comprensión que tenga el alumno para la materia, habrá unas materias propias que se expliquen en las aulas presenciales y otras materias que se dejarán para la formación virtual. Hay otros aspectos de la enseñanza, como son el tema de las tutorías. Las tutorías serán al menos un tercio, tienen que ser sincrónicas. No serán virtuales, pero un tercio al menos tienen que ser sincrónicas. Y el horario que van a ser exactamente igual que el presencial, en el sentido que cuando sea virtual, el horario sería el mismo que tuviera cuando fuera presencial. Y después la capacidad de los centros, que hay algunos centros donde las aulas son mayores y no se han podido dividir, con lo cual la utilización será, su capacidad de utilización será menor, y otras que son aulas más pequeñas y poderse dar un uso mejor. Digamos que la preocupación de las universidades españolas, y en Málaga, por supuesto, como una de ellas, es el tema de la calidad de la enseñanza virtual. Ya hacemos nuestras pruebas para la enseñanza presencial. Pues la enseñanza virtual se ha pensado, se ha, digamos, considerado la ISO, la UNE 66181 de 2012. Ahí en esa ISO marca las directrices para garantizar la calidad de la enseñanza virtual. Y esa enseñanza virtual hay unos factores relevantes sobre la metodología de aprendizaje. Esos factores relevantes es diseño didáctico instruccional, métodos de herramientas de evaluación, entorno tecnológico digital, actividades de aprendizaje y recursos formativos y agentes del proceso formativo. El objetivo común de todos esos factores relevantes del aprendizaje es el control de la calidad de la enseñanza virtual. En función de los niveles que alcanza cada uno de estos factores relevantes, cada uno de estos componentes de la metodología del aprendizaje, podemos decir que ha alcanzado o no la calidad la enseñanza virtual. En ese sentido, pues hay unos niveles de consecución: inicial, básico, bueno, muy bueno y excelente, y si la media alcanza el nivel bueno, se puede decir que la enseñanza virtual alcanza la calidad necesaria. En cuanto a la investigación, exactamente lo mismo desde la presencial a la no presencial, y aquí hemos distinguido tres componentes: modos de actuación, que será cuando la investigación se requiere laboratorio y cuando no se requiere laboratorio. Si se requiere laboratorio, obviamente se requiere presencia física y, por tanto, hay que hacer un cuadre de tiempos y de presencialidad en el PDI y el PAS, porque el PAS también tiene una función importante en los laboratorios. Y si no se requiere presencia física, es incentivar el teletrabajo para que con mejores aplicaciones de uso público, base de datos, etc. Y hay otros aspectos en investigación que quería reseñar, que ya maticé algunas, es el incentivar nuevas líneas de investigación relacionadas con el COVID, en las que ya algunos departamentos están iniciados, tanto de tipo tecnológico como de tipo estadístico, inmunológico, etc. Y después se está poniendo mucho interés en la colaboración de la universidad con las entidades de tipo público y privado para realizaciones de investigación sobre el COVID-19, para transferencia de conocimientos desde la universidad a la sociedad. Y por último, la adaptación presupuestaria, en el que tengo que decir que hay dos componentes: uno es legislación federal o autonómica y otro es legislación general del Estado. Ambas legislaciones tienen unos efectos clarísimos presupuestarios. Nosotros estamos sometidos en España a la regla de gasto, pero no solamente porque nos la hemos impuesto nosotros, sino nos lo ha impuesto la Unión Europea. Y está sometida a todas las administraciones. Europa nos la impone a España como Estado, pero el Estado central la impone a todas las administraciones.
por supuesto, a la administración central o general, a la autonómica e incluso a la local. La administración universitaria como parte de la formación del Estado autonómico, porque está transferida a las universidades a la autonomía, están ajustadas también a la regla de gasto y a las modificaciones que se pueden producir. Modificaciones que pueden ser de dos tipos: reasignación orgánica y reasignación económica. Reasignación económica porque se va a producir unos incrementos y unos decrementos de conceptos presupuestarios distintos a la naturaleza del gasto que ahora tiene. Y eso se va a producir en muchos capítulos del presupuesto. He puesto aquí los más curiosos, los más sobresalientes. El gasto corriente. Vamos a tener mucho más gasto en el capítulo 2 de limpieza, de desinfección, con actualización de contrato que contemple la nueva normalidad, material informático, mantenimiento informático, software, formación, etc. En inversiones, pues habrá también necesidad de nuevos mobiliarios, de obras, de equipamiento informático, de nuevos software de comunicación y de formación, de control de calidad. Y después algo que también se va a producir para el año que viene y de hecho se ha producido en el propio curso este. Y es las necesidades que tienen los alumnos y el personal de administración y servicios y el personal docente e investigador de ayudas, de transferencias, en definitiva, que está en el capítulo 4 de transferencias, para poder adquirir equipos informáticos, adquirir equipos de comunicación, etcétera, que también se va a incrementar de manera importante. Y por último, la reasignación orgánica, porque hay departamentos, por ejemplo, hay áreas, las ayudas, el vicerrectorado de investigación generaba muchas ayudas para que los profesores fuéramos a congresos, etcétera, que ahora no se está produciendo y que a corto plazo tampoco se va a producir. Sin embargo, la enseñanza virtual, el área de la enseñanza virtual, laboratorio tecnológico, la central informática, va a requerir mucho más recursos. Hay que trasladar recursos de unas áreas a otras áreas. Exactamente igual ocurre con las facultades, que hay adaptación de aula, adaptación de laboratorio, adaptación de biblioteca, adaptación de las propias secretarías para la matriculación con pantallas, etcétera. En definitiva, hay que hacer también un reajuste, una reasignación orgánica que será fundamental para que el presupuesto del próximo curso sea un presupuesto más ajustado a las necesidades, tanto económicas como orgánicas, que tiene la universidad. Y nada más, muchas gracias. Me he pasado un pelín, no demasiado, sí. ¿no, Damián? Bueno, sí, es verdad que no mucho, no mucho. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. La verdad que si deja de compartir pantalla, así nos podemos ver. Sí, eso es lo que voy a hacer. Muchas gracias, Daniel. Daniel, gracias por tu presentación. Yo creo que la verdad que ha hecho una exposición bastante pormenorizada de lo que está sucediendo en la Universidad Española. Tengo la sensación que nos podemos quedar con tres ideas, ¿no? Una es pasar de la improvisación a la planificación. Eso requiere un esfuerzo importante, eso no es fácil, entre otras cosas porque cuando uno improvisa y en el momento pues le perdonan muchas cosas, en la planificación pues si uno se equivoca, los errores son de más largo plazo. En segundo lugar, la idea de tener planes de contingencia, ¿no? Que es lo que uno siempre plantea, o sea, los planes de contingencia es debido a que hay que tener varios escenarios por la probabilidad de que las cosas vayan de una forma o de otra. Y hay algo que a mí sí me ha resultado interesante y es si esto sirve para modificar un poco el sistema tanto en el ámbito de la docencia, de la investigación y, por qué no decirlo también, de la actividad de extensión universitaria, ¿no? Con un punto, y esa es la tercera reflexión que yo quería sacar de Daniel, que es lo de trasladar recursos. Esto que llamamos tan fácilmente trasladar recursos es muy complejo. Es muy complejo. A mí se me ocurre muy complejo, por lo menos en el ámbito de la Universidad Española. Yo creo que está muy bien plantearlo y decirlo. Sin más, dejo la palabra a Elio De Suani. Como ya había dicho, lo presento, es profesor titular de la Universidad
de Salta, en Argentina. Elio también es director del Instituto de Administración de Empresa y doctor por la Universidad de Alcalá también. Y bueno, buen compañero del MIGU, que le hemos pedido hoy que nos comente un poco su impresión de lo que está sucediendo por allí, ¿no? Gracias, Elio. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, buenas tardes, un saludo a todos y mi agradecimiento por invitarme a participar de este acto de graduación del Máster Internacional de Gestión Universitaria de la Universidad de Alcalá. Yo me voy a referir puntualmente al impacto de la pandemia en las universidades de Argentina y en primer lugar me voy a referir brevemente a la organización del sistema universitario de Argentina con el propósito de explicar que la pandemia COVID-19 no ha tenido la misma incidencia en todo el sistema. La educación superior en Argentina está organizada, como en otros países, en dos sistemas: el sistema de gestión pública o estatal y el sistema de gestión privada. El sistema de gestión pública comprende actualmente 57 universidades, pero casi la mitad de ellas están localizadas en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad capital de Buenos Aires. Lamentablemente, en el lugar donde actualmente se concentra el 90% de los casos positivos del COVID-19. Mientras que el sector privado está conformado casi por la misma cantidad, unas 60 universidades privadas, mejor distribuidas en todo el territorio. La matrícula de estudiantes de carreras de grado alcanza actualmente a unos 2 millones de estudiantes, de los cuales el sistema público gestiona el 80% de esa matrícula y el sistema privado gestiona prácticamente un 20% de la matrícula, decía solo 420.000 estudiantes respecto a 1.600.000 estudiantes que gestiona la universidad, las universidades públicas. Respecto a la matrícula, me gustaría hacer una referencia al tema de ingreso en la Argentina. Me parece importante porque el ingreso a las universidades públicas es irrestricto, gratuito, y el estudiante con la sola inscripción, digamos en una carrera de grado o pregrado, adquiere el carácter de estudiante universitario. Los cursos de ingreso no son obligatorios, no son selectivos ni eliminatorios, salvo muy pocas carreras como odontología y medicina, que allí sí hay algo de selección. Bueno, en este marco del sistema universitario argentino, me gustaría abordar brevemente la incidencia que ha tenido la pandemia en 3 ejes centrales de gestión, me parece importante. La gestión del sistema sustantivo o gestión académica, la gestión del sistema de apoyo, gestión administrativa, y lo que respecta a la toma de exámenes parciales y finales. Con relación a la gestión del sistema sustantivo o gestión académica, por decreto presidencial y resolución del Ministerio de Educación de la Nación, tanto las universidades públicas como las universidades privadas debieron suspender todas las actividades académicas de tipo presenciales a partir del 16 de marzo pasado. Suspensión que se viene prorrogando desde esa época y recientemente, hace unos días, el 7 de junio, por otro decreto presidencial, se prorrogó la cuarentena hasta el día 28 de junio. Actualmente las universidades tienen que hacer adhesión a ese decreto porque en uno de sus artículos, establece que las clases presenciales permanecerán suspendidas en todos los niveles y en todas las modalidades hasta tanto se disponga el reinicio de las mismas en forma total o parcial, previa aprobación de los protocolos correspondientes. Mientras todo esto sucede, las universidades de gestión privada
ya en el mes de marzo, cuando se decreta digamos, el cierre total de las actividades presenciales, rápidamente decidieron continuar desarrollando sus cronogramas académicos con modalidades virtuales y a distancia, prácticamente en la mayoría de las universidades y prácticamente en casi todas las asignaturas. Pero mientras esto hacían las universidades privadas, las universidades públicas de Argentina intentaron seguir ese camino, pero salvo contadas excepciones, se encontraron con 4 dificultades centrales. La primera de ellas, un equipamiento inadecuado en estas nuevas tecnologías digitales y de comunicación para el desarrollo de las actividades virtuales y a distancia. La segunda, realmente que ya se ha citado, que lo citó Daniel Carrasco, la falta de capacitación de los docentes en el uso de estas tecnologías de enseñanza a distancia, que en lo público fue bastante notoria. La tercera limitación fue la masividad de los alumnos matriculados en las carreras de grado y particularmente en las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales. La cuarta, y quizá uno de los grandes problemas que activó algunos conflictos estudiantiles, fueron los problemas de conectividad y de disponibilidad de medios tecnológicos y de comunicación de los estudiantes, pero particularmente la carencia prácticamente total de esos medios en más de una tercera parte de los estudiantes de grado, que impulsó a los centros de estudiantes y a sus dirigentes estudiantiles a realizar presentaciones ante el rectorado para que se suspendan las exigencias estas académicas a distancia y las evaluaciones o exámenes de tipo virtual, al extremo que ya cátedras habían tomado exámenes parciales y bueno, le tuvieron que decir que no valen, que verán más adelante qué tipo de utilidad le darán. Desde la universidad pública se intentó buscar algunos caminos ante estas presentaciones estudiantiles, como por ejemplo crear lo que fue denominado aquí becas de conectividad, es decir, intentando buscar que los alumnos de bajos recursos pudieran acceder a las plataformas virtuales y tener esos medios tecnológicos, pero prácticamente las becas acá son muy reducidas y eso prácticamente no ayudó a resolver en nada estas desigualdades de acceso a las plataformas virtuales o a Internet. En cambio, las universidades privadas, todo esto representó para ellas una gran oportunidad de posicionarse competitivamente con respecto a las universidades públicas, puesto que la pandemia vino a sacar a luz que las universidades privadas están muy bien capacitadas y con muy buena tecnología para realizar actividades de formación a distancia y virtuales, al punto que estas universidades privadas ya están terminando sus programas académicos del primer cuatrimestre con evaluaciones parciales ya desarrolladas. Además hay un tema que curioso, las universidades privadas accedieron a una ayuda financiera del Estado a través del programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción, que le dieron ayuda financiera para pagar sueldo a los docentes. Es curioso porque la necesidad está más bien en el sistema público. Bien, en relación al otro eje, a la gestión del sistema de apoyo o la gestión administrativa, desde el rectorado de prácticamente todas las universidades públicas se emitieron resoluciones suspendiendo todos los plazos administrativos y académicos, siempre al referéndum del Consejo Superior, o lo que en España sería el Consejo de Gobierno de las universidades. Respecto a los consejos directivos de las facultades, o sea, las juntas de facultades, recientemente, hace solo un par de semanas, han comenzado a sesionar de tipo virtual, pero todavía no han abordado el tratamiento de estos temas centrales que incumben a la actual realidad y a las posibilidades futuras de organizarse
en términos del diseño de las actividades académicas, la reprogramación de los ciclos y los calendarios. Ayer hubo una discusión a través de la decisión que quiere tomar, y no sé si la habrá tomado ya la Universidad de Buenos Aires, de reprogramar el calendario académico que para nosotros termina en noviembre, reprogramarlo hasta mediados de marzo del año 2021. Esto ha despertado una discusión bastante importante en el Consejo de Rectores, o sea, en el Consejo Interuniversitario, como que el tema está en discusión todavía, o sea, no está definido qué se va a hacer, porque además nosotros esperamos el pico de la pandemia hacia finales de junio, muchos afirman que será la primera quincena de julio, o sea, comenzar en agosto podría ser una decisión poco apresurada también, así que todo esto está en veremos. Con respecto a la realización y a la toma de exámenes parciales y finales, en las universidades públicas, salvo muy poquísimas excepciones, se suspendió la toma de exámenes virtuales ante los planteos estudiantiles, tanto para parciales como para finales. Básicamente por las dificultades que empezaron a tener los alumnos respecto a la falta de medios de ellos, pero también a la problemática que comenzaron a surgir con que las plataformas no estaban capacitadas para la masividad de alumnos que comenzaron a acceder o intentaban acceder a esos materiales de tipo virtual. En estos días está circulando una encuesta dirigida a los responsables de cátedra del primer cuatrimestre para que evaluemos posibilidades de toma de exámenes parciales virtuales y de tipo presenciales. Esta es una cosa muy reciente, todo esto está todavía por resolver, no hay ninguna decisión tomada al respecto. En cambio, en las universidades de gestión privada ya han realizado, como mencioné, exámenes parciales de forma virtual, prácticamente en casi todas las asignaturas, y ahora están diseñando protocolos para que se le autoricen la toma de exámenes presenciales en el mes de julio o agosto. Bueno, esto, como yo expresé hace un momento, es posible en la universidad privada, porque la matrícula allí es muy reducida, los cursos son de pocos alumnos, pero en la universidad pública esto será un problema serio, de verdad, porque con caso personal, yo estoy a cargo de una cátedra de primer año de 1.600 alumnos y que damos clases en aulas de 400 alumnos. Es una situación que también tienen varias otras asignaturas de primer año. No sabemos todavía cómo se resolverá o qué camino se adoptará en definitiva para esta situación que nos toca vivir en las universidades públicas. Bien, por el tiempo y como una reflexión final, yo diríamos que en lo relativo a la gestión post-pandemia, pienso que no es posible visionar un único escenario, puesto que la situación será diferente en cada país y en cada sistema universitario, dado que las condiciones generadas por esta pandemia varían mucho, no solo respecto de cada sistema universitario, sino también según los sectores sociales que conforman cada sociedad. Bueno, es todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Helio, por la reflexión que ha planteado sobre una realidad como la Argentina. Yo creo que en algunos países de América Latina puede ser similar o cuasi similar, sobre todo en aquellos lugares donde la universidad pública tiene una presencia bastante más elevada que la privada. El porcentaje es similar al que hay en España, ¿no? Yo me quedaría también con tres cuestiones que tú has comentado, ¿no? Lo primero es, bueno, que está claro que en algunas zonas de América Latina, así como el virus también está llegando más tarde para el invierno, también es cierto que estamos, como diría Daniel Carrasco, en la etapa un poco de la improvisación, ¿no? O sea, todavía no creo que se haya entrado en la etapa de la planificación. Es cierto que hay un problema añadido y es que allí no empezó el curso, comillas, digamos, porque prácticamente en marzo se
terminaron las actividades, ¿no? Pero sí hay un tema que me gustaría destacar, es el tema tú has planteado el tema de la equidad, ¿no? Esta nueva pandemia, yo creo que saca a la luz algo que tampoco es nuevo, quiero decir. El tema de la inequidad es un tema que ya estaba planteado básicamente anteriormente, pero que ahora con todas estas cuestiones vinculadas a la tecnología, la capacidad que tienen los alumnos para movilizarse, etcétera, plantean un problema bastante distinto, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que a la hora de planificar y los desafíos que tienen sistemas como el argentino, seguramente sean bastante más complejos de lo que parece, ¿no? Sistemas más complejos de lo que parece. Bien, dicho esto, pasamos, si os parece, al último de las reflexiones y ponentes que vamos a hacer en esta primera introducción, y luego comentaremos un par de cuestiones. Dejo la palabra a Mario Martín Briz, que, como había dicho, es director, digamos, del área de Relaciones con Iberoamérica de la Universidad de Alcalá. También es miembro del Instituto de Estudios Latinoamericanos. Bueno, un gran conocedor de esa realidad, dado que conoce la región, digamos, en términos más globales, lo cual hace también que, desde el punto de vista, como mencionaba el profesor Dezuani, de la heterogeneidad que sucede en cada uno de los países, posiblemente las soluciones también van a ser distintas. Y este es un nuevo desafío. Dejo la palabra a Mario, ya no me enrollo más, le doy la palabra a él. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Suelo tener problema con el audio. ¿Se me escucha bien? Te escucho perfectamente, sí. Vale. Bueno, pues buenas tardes de España, buenos días en Latinoamérica. Lo primero, agradecer al MIGU, a toda la organización y a los queridos amigos que nos acompañan el haberme invitado y, bueno, pues mostrar mi felicidad por tener el privilegio de estar en una clausura de uno de los programas que, sin lugar a duda, están teniendo más impacto en Latinoamérica. Y no porque estemos aquí ahora y entre amigos, es que es una realidad los cientos y cientos de personas y la cantidad de profesionales con los que nos encontramos con frecuencia en las distintas universidades y que nos dicen: yo conozco su universidad, yo soy egresado de tú, y ya nos ha pasado en distintas ocasiones. Por tanto, pues eso, muchas gracias por invitarme y poder compartir hoy. Yo quisiera un poco retomar, después de haber oído hablar ya a Daniel Carrasco y a Helio, pues ya cuesta un poquito más trabajo, ¿no? Pero fíjate que, claro, lo que señalaba Daniel Carrasco sobre todos tenemos muchas ideas y cada universidad seguramente tiene capacidad en sí misma como para generar iniciativas importantes para responder a los retos que se nos están planteando. Pero la cuestión es cómo hacerlo, ¿no? Y me ha encantado oír la palabra planificación, que luego Daniel Sotelsen también ha resaltado, y en las palabras también de Elliot, dar una respuesta, pero dentro de un marco de equidad. Y eso es quizá una de las características, no por buenas precisamente, que vivimos con frecuencia en el ámbito iberoamericano. Entonces, es un poco la diferencia y la distancia que hay entre unos modelos y otros, incluso dentro de los propios países. Yo, si me permiten, voy a hacer así una pequeña introducción por responder a las tres preguntas que se planteaban al principio. Y en primer lugar, sobre la incidencia, a mí me parece que la incidencia ha sido fuerte, realmente ha sido fuerte, y las instituciones lo han sentido, y los contextos sociales, económicos, como no podía ser de otra forma, y la universidad inserta en ese contexto, pues lo ha notado y mucho, ¿no? Yo creo que está suponiendo también una oportunidad. Yo quisiera plantearlo desde esa perspectiva.
O sea, la actual situación está permitiendo a muchas universidades pues, el plantearse una oportunidad para explorar vías de cambios importantes, no solamente en lo metodológico, que es obvio, sino también en la gestión de la planificación y de los planteamientos de futuro. Las universidades, como bueno, ya se ha comentado, en un corto espacio de tiempo han tenido que reaccionar ante una emergencia y lo han hecho de forma pues, realmente diferente, algunos seguramente con más éxito que otros, pero todos se han puesto a ello y esa iniciativa y esa predisposición a resolver algo que teníamos todos, toda la comunidad educativa, yo creo que es una de las cuestiones más importantes que habría que resaltar, ¿no? Yo creo que las soluciones, en todo caso, se equivocarían quienes estén mirando a los ministerios o quienes estén mirando a los gobiernos regionales, etcétera. Yo creo que las soluciones están más en las comunidades educativas en relación con otras comunidades, sabiendo lo que se hace. Ahora es relativamente sencillo a través de las redes que todas las universidades configuramos, pero en todo caso, digamos que soluciones que tenemos que pensar en cada uno de los contextos, porque los contextos efectivamente son muy distintos y no digamos ya si lo trasladamos a la región latinoamericana y Caribe. Yo creo que las incidencias y las respuestas están siendo, como digo, bastante dispares. Elio presentaba lo que estaba sucediendo entre lo público y lo privado, es muy evidente, yo creo que no hace falta seguir insistiendo en ello, e incluso yo diría que también es muy distinto dentro de las propias universidades. Hay facultades que han reaccionado ante las mismas instrucciones, han reaccionado de una forma, los departamentos, etcétera, y otros que han reaccionado de otra. En todo caso, hay un componente de compromiso, ¿no? Del compromiso individual, aquello que hace que las teorías se conviertan en prácticas y que las orientaciones se concreten en atención, en última instancia, a los destinatarios, ¿no? De todo el servicio educativo, que son los estudiantes y que son sus familias. Una percepción personal, quizá un poco demasiado personal, es que hemos ido un poco a la carrera. Yo tengo la sensación, a lo mejor hablo por mí, que me ha pillado un poquito con el pie cambiado quizá, y he tenido la sensación de ir muy a la carrera, teniendo que dar respuesta a muchas orientaciones que iban apareciendo de nuestras universidades y tratar de adaptarnos a esa situación, ¿no? Yo creo que ha existido un poco, incluso sigue existiendo un querer aparentar que tenemos todo resuelto, que está todo controlado. Yo creo que si nos quedásemos en ese momento de autosatisfacción, cometeríamos un error enorme. Yo creo que queda muchísimo por hacer y aquí se ha hablado de la semipresencialidad. Seguramente la mayor parte de las universidades ya de muchas formas está siendo así, pero hay otras que evidentemente bueno, pues les queda mucho camino por recorrer, incluso por cuestiones, como también se ha mencionado aquí, como cuestiones puramente tecnológicas, no de predisposición o incluso de competencias de los profesores, sino no tener el acceso a las tecnologías apropiadas, tanto desde las universidades como también seguramente desde los propios profesores. Y también otra cuestión y otra reflexión final en cuanto a este punto inicial es, yo creo que es una oportunidad, como decía, para reforzar, ¿no? Reforzar la calidad y hacerlo de una forma equitativa, ¿no? Con equidad, como se mencionaba anteriormente. Por tanto, y si tuviese que, digamos, que concluir un poco esta primera parte, pues yo señalaría simplemente que hay una situación a la
hemos respondido con muy buena predisposición, pero que seguramente pues necesitamos hacerlo de una forma más ordenada, como señalaba antes el colega Daniel Carrasco, pues con planificación. A mí se me pedía un poco también que hablase de cómo veíamos la realidad universitaria en Latinoamérica, ¿no? Yo, bueno, pues como decía Daniel Sotelseck, pues tengo el privilegio de llevar desde hace tiempo la Dirección de Relaciones con Iberoamérica y moverme y estar con muchas universidades en distintos países y haber podido ver en primera persona cómo se ha ido produciendo toda esa evolución. La Universidad de Alcalá, como saben ustedes, después interviene precisamente Pedro Herrero, que es el director de nada menos que de un instituto, ¿no? El Instituto el IELAT, el Instituto Latinoamericano, y además tiene esta Dirección de Relaciones con Iberoamérica. Quiero decir que, bueno, pues es un contexto universitario en el que hay una predisposición y, bueno, y eso pues nos ha hecho tener quizá más contacto que otras universidades. Yo diría, si me permiten, por ir haciendo algunas afirmaciones para luego los debates, yo diría que el sistema universitario en Iberoamérica en general goza de buena salud. Claro, eso es muy interpretable, ¿no? ¿Qué es para uno tener buena salud y para otros, ¿no? Pero yo diría que en general se han logrado buenas cotas de calidad, se están logrando bastante buenas cotas de calidad y mucho más, sin duda, mucho más de lo que algunas personas y algunas instituciones quieren mostrar o quieren reconocer. El desconocimiento que suele haber en Europa de la realidad educativa en Latinoamérica es bastante grande. Y bueno, sacan conclusiones que desde luego no vienen a cuento y ya quisiésemos muchas universidades estar en las posiciones y están haciendo los trabajos de investigación y de inserción en la sociedad como lo hacen universidades latinoamericanas. En ese sentido, yo insisto en que son altas cotas de calidad, mucho más de lo que se piensa y con muy buenos proyectos de desarrollo, ¿no? Tanto en la ampliación de la oferta, del crecimiento de atención de estudiantes, que luego daré algunas cifras, que es muy significativo, es uno de los más significativos del mundo, y de mejora de la calidad, como demuestran también los estudios y los comparativos que se van haciendo. Todos enseguida, a lo mejor, según estamos escuchando esto, pues desde nuestras propias realidades y conociendo muchos ejemplos, estamos diciendo, bueno, este hombre pues realmente no debe estar pensando en tales o cuales universidades. Yo estoy haciendo un planteamiento de si tuviésemos que tomar el conjunto, ¿no?, de las universidades, yo creo que estas cosas sí que podemos afirmar. Yo creo que también el desarrollo y la situación de las universidades va unido con el desarrollo y la situación económica y social de la región. Por tanto, esa diferencia que nosotros encontramos entre países y dentro de los países, nos los encontramos también en lo que hay establecida. Me decía hay un signo como de que la conexión a internet no era muy buena, no sé si se oye bien. ¿Se está yendo bien? Vale. En un momento se escuchó algo peor, pero bien. Sí, bueno, me acerco un poco más. Hay grandes diferencias, como digo, en cuanto a la oferta y a la calidad, y hay una diversidad de modelos de gestión. Pero también deberíamos interpretar que la región es muy diversa, por tanto, los modelos de organización y de gestión no podemos pretender unificarlos. Ustedes han hecho un máster de internacional de gestión universitaria. Estoy seguro que cuando hayan puesto
en común los trabajos de final del máster, pues habrán aprendido unos de otros de cómo están resolviendo seguramente las mismas cosas de forma diferente en las regiones, ¿no? Lo cual es un enriquecimiento grandísimo, ¿no? La diversidad de modelos de gestión es muy notable. Y lo que también es importante y algo a lo que han tenido que responder en muy poco tiempo, por tanto hay que reconocer el éxito y el esfuerzo, es a que ese potencial de crecimiento, cuando ha ido concretando, luego voy a dejar alguna cifra, se ha ido concretando, se ha hecho razonablemente bien. Por tanto, mi percepción es positiva. No puede ser de otra forma porque, aunque uno tenga una predicción favorable para hablar de la región, es que las cifras pues avalan esta cuestión. Cuando antes se comentaba sobre lo público y lo privado, pues claro, uno piensa en lo privado y uno piensa en universidades privadas que son absolutamente excepcionales, y uno también conoce las universidades públicas que llamamos de garaje o tal, o sea, una oferta que poco a poco, si piensan ustedes, por ejemplo, en lo que sucedió en Ecuador, pues se han ido saliendo del sistema. Afortunadamente, las agencias de acreditación de los distintos países han ido haciendo bastante en este sentido, ¿no? De poder de ir trasladando un poco no sé, sacando casi, como si dijésemos, del sistema, pues estas instituciones tan poco relevantes. Yo creo que otra cuestión también muy importante es la diferencia que hay entre las universidades presenciales y las online. El crecimiento desmesurado de las universidades online. Todos conocemos algún caso no quiero nombrar las universidades con sus nombres, pero seguro que si decimos el país, en México y en Brasil, hay 2, 3, 4 universidades online que son verdaderos monstruos, ¿no? Y que pertenecen además a consorcios. Las 2 o 3 universidades más grandes pertenecen al mismo consorcio internacional, ¿verdad?, de oferta de educación superior, ¿no? Bueno, pues obviamente uno no es partidario, ¿no?, de esos modelos, y yo creo que hay que reforzar modelos pues mucho más próximos y donde la propuesta de calidad pues se pueda concretar de una forma un poquito más viable y más razonable. Las diferencias entre países, si pensamos, pues veía por ejemplo el colega cuando mencionaba lo de la pública y la privada en Argentina, pues el peso que tiene Argentina es impresionante, ¿no? Cualquier estadística así lo muestra, y a diferencia, por ejemplo, de Chile, que está al lado, ¿no? Nada menos que separado por la cordillera de los Andes, pero en última instancia bien cerquita, ¿no? Entonces son modelos muy distintos que están respondiendo de forma diferente a los retos que tenemos. Yo me voy a hacer un poquitín de publicidad de un documento que se publicó el año pasado. No sé si lo ven ustedes ahí. Es un diagnóstico de la educación superior en Iberoamérica 2019 que ha publicado la Organización de Estados Iberoamericanos. Nosotros tenemos una magnífica relación con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. De hecho, en la Universidad de Alcalá alberga una cátedra de esta institución, junto con la Universidad de Alcalá, y ahí yo creo que hay una muy buena fotografía que quizá en el máster les pueda interesar como un documento de trabajo en el futuro, y ahí aparecen una serie de cuestiones muy importantes, ¿no? Como por ejemplo que a pesar de todo este esfuerzo que quiero resaltar, y si tuviese que pronunciarme, yo tendría plena confianza en los sistemas educativos de Latinoamérica, hay unas cuestiones estructurales y coyunturales que realmente pues es necesario tomar en consideración. Por ejemplo, la relación profesor-estudiantes es tremendamente dispar. Si ustedes viesen las estadísticas y los cuadros que yo tengo aquí, pues hay países que es que doblan a otros
en cuanto a esa relación de estudiantes, de profesores en relación con los estudiantes. El número de doctores. El número de doctores todavía es una carencia muy importante en la mayor parte de las universidades, ¿no? en Latinoamérica. Las instalaciones, los equipamientos que antes se señalaba, los modelos organizativos, etcétera, pues también hay unas diferencias pues muy notables, ¿no? Entre unas y otras, ¿no? Entonces, el modelo de gestión también es muy significativamente distinto según el modelo social y económico de cada uno de los países. O sea, pero bueno, a lo mejor tampoco tenemos por qué pretender unificar esas cuestiones. Alguna cuestión, por ejemplo, que a mí me ha llamado la atención en este estudio es que la región alberga el 2,2% de las universidades que están entre las 500 universidades del índice top de Shanghái, ¿no? Entonces, ese 2,2% nos está mostrando unas cuantas universidades que ya quisieran muchas de las universidades europeas, ¿no? Estar ahí y están ahí, ¿no? Por tanto, a lo mejor sí que convendría, digamos, observar con atención qué es lo que están haciendo unas universidades y qué es lo que hacen otras, y las vinculaciones de esas universidades con los contextos económicos y sociales. En el 2017 había llegado al 47,5% la tasa de matriculados en educación superior. Más de 15 puntos por encima de 10 años antes. O sea, cuando hablamos del esfuerzo que se está haciendo en el ámbito latinoamericano, pues yo creo que es muy razonable. Voy a terminar y luego, si os parece, en el conversatorio pues podemos añadir alguna cosa. Pero estamos hablando de en torno a 30 millones de estudiantes en América Latina y Caribe. 30 millones de estudiantes, que se dice muy pronto en educación superior. Destaca en ese crecimiento unos países han tomado decisiones, iniciativas pues muy claras, y entonces pues destacan Perú, Argentina, Colombia, Honduras, México, ¿no? Entonces hay una serie de países y otros que se han quedado más estancados, incluso algunos que bajan. Y bueno, pues yo creo que está ahí, ¿no? O sea, ¿quiénes mejores que ustedes que han podido compartir desde países distintos para saber un poquito esta realidad? Yo termino ya, Daniel, no te preocupes, un poco en la perspectiva, ¿verdad? Y con una broma. Es una realidad, pero porque está escrita, pero también es como una especie de broma. Dice, no sé, ¿cómo vemos el futuro, ¿no? De la universidad? Pues todo el mundo quiere una universidad de esas que en los libros llaman universidad de rango mundial, ¿no? Y entonces ahí está esto que se suele comentar, de que todos quieren una, nadie sabe cómo es y no sabemos cómo conseguirla. Esta frase se le asigna, o sea, se da por hecho que es de Yamil, que todos ustedes conocen, Yamil Salmi, sin embargo es de Philip Al-Bach, ¿no? Y bueno, pues es un poco eso, todos tenemos claro que necesitamos mejorar, todos necesitamos claro que en Iberoamérica pues queda mucho camino por recorrer, y yo me quedaría con lo que decía al principio, con la tremenda oportunidad que podemos tener los profesionales de la educación que trabajamos con Latinoamérica para poder hacer proyecciones que en la vieja Europa seguramente no podemos hacer. Muchas gracias. Gracias, Mario. ¿Me escucháis, no? Sí, gracias, Mario, por la intervención. Lo mismo, yo creo que, bueno, que sin duda alguna, con lo que nos ha traído Mario como reflexión, pues uno pues, alcanza a ver, digamos, de que, bueno, primero que conoce mucho Iberoamérica, ¿no? Y que yo creo que es muy importante que también tenga una visión global, ¿no? Yo me quedaría también con algunas cuestiones por hacer una síntesis, si me permite, nada más muy escueta, ¿no?
y es lo que él habló básicamente de la oportunidad, ¿no? Yo creo que es una oportunidad importante en el caso de España. Y quería rescatar algo que dijo Mario en la incidencia del COVID en las universidades, y es, claro, que también nosotros debemos ser conscientes de cuál es el contexto económico y social que hay detrás de estos problemas. O sea, en el caso de Europa, bueno, posiblemente, de hace unos meses ahora, hay aproximadamente unos 15 millones más de personas que no tienen trabajo. Posiblemente tienen algo de remuneración, pero no tienen trabajo. Digamos, tendrán ERTE, ERE, en fin, muchas siglas que usamos, pero al final hay gente que está sin trabajar, ¿no? Bueno, ese es un contexto económico muy complejo, ¿no? Hay regiones muy afectadas, ¿no? Me estoy refiriendo a regiones industriales, del cordón, por ejemplo, de Cataluña, o posiblemente también de la Comunidad Valenciana, en el caso de España. Bueno, claro, las universidades que están ahí al lado pues, se van a ver afectadas, obviamente, también por ese contexto, ¿no? Yo rescato esa cuestión porque creo que es muy importante. Las oportunidades, sin duda alguna, están ahí. Y dentro de las oportunidades también rescato otro tema que dijo Mario, y es que las comunidades educativas tienen también muchas soluciones, más allá de lo que plantean los ministerios, posiblemente, o los gobiernos, o hasta los ayuntamientos, con muy buena voluntad, pero son las comunidades educativas las que encuentran bastante ámbito de reflexión. Y en el caso de América Latina, bueno, yo lo he visto muy optimista, Mario. Yo también creo que es verdad que América Latina se subestima muchísimo el sistema de gestión, el sistema universitario, el sistema de gestión, pero, y evidentemente con números que, como los que han mencionado Mario, pues en muchos casos necesitan mejorar, por decirlo de alguna forma, pero qué duda cabe de que el sistema se está depurando con muy buenas universidades, con buenos sistemas de investigación que están proliferando, y eso también es otra cuestión que quiero rescatar. Me olvidaba decir lo de la cátedra, ¿verdad? Mario también dirige la cátedra OEI, ¿no? De la Organización Iberoamericana de Educación Iberoamericana, que como sabe tiene una importancia muy significativa. Bueno, yo antes de continuar, todavía tenemos algunos minutos. Si os parece, yo haría una pregunta más. Les pediría que a los tres ponentes que hagan una reflexión relativamente corta. Así damos un poco turno de palabra. Y mucho me temo que el turno de palabra, pues conociendo a los que posiblemente van a usar la palabra, nos aleje del tiempo estipulado, que era dentro de 20 minutos, 5 y medio. Entonces, yo lo que sí quisiera preguntarle desde vuestra perspectiva y con el ánimo de lo que habéis reflexionado, tanto Daniel como Helio como Mario, y yendo un poco más, por decirlo así, a lo nuestro, desde el punto de vista de la gestión universitaria, ya no solo del ámbito de lo que está sucediendo en la propia docencia o en la investigación o en la organización como tal universitaria, desde el punto de vista de la gestión, ¿cuál creen ustedes que es el desafío más importante? Ya sé que son muchos, pero alguna puntualización o algún apunte que queráis hacer con respecto a la gestión universitaria. Entonces doy la palabra a Daniel Carrasco, que no lo veo. Está en el mar. Ahí está, ya está en el mar, Está Daniel. al lado del mar, Debe estar bañándose. Oye, qué envidia, Daniel, la verdad que eso no es justo, joder. Hay fondos de pantalla un poco más aburridos, o sea que también... Bueno, si quieres cambio el fondo. También podría hacer al revés y poner un fondo de pantalla más aburrido, ¿no? Eso no se hace, Daniel. Qué vida, no se hace, es verdad. Que voy a tener un sentido de culpabilidad si quieres. Nada. No, nosotros nos damos por invitados cuando se abran las fronteras entre comunidades. El pescadito. Venga, Daniel. Mira, tú te referías a gestión administrativa, porque gestión en la universidad es gestión académica, es gestión de investigación. Yo quería que reflexionen. Uy, no sé qué pasó. Hola. Bien. Hola. ¿Me escucháis ahora? Porque se ha cortado un poco, ¿no? Sí, te yo quería, a ver, a lo que tú consideres que crees que es de las cuestiones más importantes, independientemente de lo que... Bueno, desde vuestra perspectiva, ¿cuál puede ser la clave para vosotros del futuro en cuanto a gestión universitaria? Yo creo que todo el problema en el que estamos, de la pandemia, y en el que vamos a estar durante bastante tiempo, nos va a hacer sufrir mucho, pero si somos inteligentes y somos capaces
de aprovechar las circunstancias, puede ser una oportunidad de mejora en la gestión en términos generales. ¿Por qué digo en la gestión en términos generales? Porque sinceramente creo que puede ser una oportunidad para mejorar la gestión académica, la gestión de enseñanza, la gestión de investigación, la gestión financiera, la gestión administrativa, y se puede introducir una flexibilidad. Ahora no se ha tenido. Tú mismo, Daniel, decía que ve con dificultades el que se pueda cambiar la propia estructura de financiación de las unidades orgánicas dentro de la universidad española. Es decir, es difícil quitarle a un centro para ponerle a otro. Es difícil quitarle a un departamento para ponerle a otro. Pero hay una cosa que sí está clara y que nosotros, si hemos conseguido en 2 meses introducir o pasar de un 10, no voy a decir a un 100, pero de un 10% de formación virtual a un 40, el resto un 50, yo creo que en un futuro se va a mantener, independientemente de que pasemos a la normalidad. Pero yo creo que la enseñanza virtual se va a quedar como complemento, no como parte esencial, pero sí como complemento en la universidad. No, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista organizativo y administrativo, es evidente que muchos trabajos que se hacen en la universidad se pueden hacer perfectamente online, muchos trabajos administrativos. Y que hoy, sobre todo en las grandes ciudades, al menos una parte del trabajo administrativo se podría hacer perfectamente en casa con las ventajas que tiene pues, para el tema familiar, de las posibilidades de compatibilidad familiar, para el tema de la disminución de polución por el tema de los desplazamientos, etc. Yo creo que tenemos que buscar cuáles son las oportunidades que nos ofrece esta circunstancia negativa que estamos padeciendo y que todavía vamos a padecer. Para mí eso es lo importante, buscar puntos de oportunidad de futuro. Gracias, Daniel. ¿Elio? Sí. Bueno, realmente una pregunta muy interesante y muy desafiante. A mí me gustaría responderla en relación a la realidad del sistema universitario público argentino. Creo que esta pandemia ha venido a despertar una oportunidad y una gran posibilidad para resolver, yo diría, la exagerada deserción que tenemos nosotros en los estudiantes universitarios en el primer año y segundo año, que en primer año prácticamente la mitad de los estudiantes abandonan y al segundo año la deserción acumulada llega al 60%, pero lo más grave es que la tasa de graduación, digamos, media de todo el país, del sistema universitario público, es del orden del 5,5%. Y entonces, una de las situaciones que yo pensaba, la vez pasada conversábamos con unos colegas de la Universidad de Córdoba, es que esta situación de haber advertido de que muchas de las actividades de formación académica se pueden hacer de tipo, como mencionaba Daniel Carrasco, sincrónica o asincrónica, y particularmente yo pensaría en un blend, que sea una mixta, podría resolver el tema de reducir un poco la tasa de deserción que tenemos nosotros. Pero claro, allí necesitamos una inversión que nos toca en una mala época en la Argentina, la situación económica no es buena, pero las tecnologías tampoco son caras en este sentido para poder acercarse al estudiante. La línea de las becas de conectividad que yo había mencionado no fueron bien diseñadas, pero me parece una bonita oportunidad para llegar con la universidad a ese grupo de casi un 30 o un 35% de estudiantes que los centros estudiantiles han demostrado que carecen totalmente
de los medios. Entonces, en términos de oportunidades, esta pandemia ha venido, desde mi punto de vista, a despertar en la Argentina la posibilidad de encontrar por allí un camino de que esos estudiantes puedan tener un acercamiento mayor y yo diría una posibilidad de seguimiento mejor de parte de las universidades, intentar reducir esa exagerada deserción que nosotros tenemos en el sistema público. Gracias, Helio. Mario. Hola. Sí, la verdad es que me parece muy interesante, pero sobre todo a quien deberíamos devolverle la pregunta es a quien fue gerente de una universidad pública cuando se transformó realmente una universidad, pues yo creo que con tics bastante antiguos y pasar pues a unos niveles como ustedes mismos saben y reconocen digamos, los reconocimientos no ya nacionales, que también los tiene, sino internacionales. Así que, Daniel, yo imagino que habrán podido disfrutar de ti, de cuando buscabais aquellas soluciones y cómo durante años, pues la verdad, modestia aparte, creo que en la Universidad de Alcalá hemos sabido estar un pasito por delante y plantear cuestiones que han sido muy significativas en el contexto de la gestión universitaria en el sentido más amplio, como decía Daniel. Yo si tuviese que quedarme con dos elementos, alguno ya se lo estoy robando a los compañeros, pero los que me conocen pues saben que siempre he pensado así, y es el tema de la planificación, ¿no? Los aspectos técnicos, mejorar. Tenemos que formar a nuestros gestores, independientemente que sean docentes o sean administrativos. Yo creo que merece la pena seguir invirtiendo en la formación de gestores universitarios con una visión amplia, abierta, una visión del siglo XXI. Eso no es sencillo porque los procedimientos van cambiando, pero yo creo que es muy importante. Y lo segundo es, desde mi punto de vista, conseguir compromiso. Nosotros, pues desde el área de ciencias de la educación, hablamos de esas cosas, del clima de trabajo y tal, de generar buenos entornos laborales que sean interesantes, ¿no? Y apetecidos para poder estar en ellos, que en última instancia se trata de conseguir mayor compromiso por parte de los distintos agentes. Y esto no es sencillo. Incluso a veces, aunque suene un poco contradictorio, el compromiso hay que conseguirlo, ¿no? No quiero decir, entiéndame, por las buenas o por las malas, pero hay veces que los compromisos, incentivarlo, la gente tiene que saber que cuando se hacen tales cosas, pues se obtienen tales resultados y tales ventajas, y no. Y en eso es muy delicado, sobre todo en el sector público, pero tenemos que ir a ello. Aquí no puede ser lo de café para todos. A mí me parece que es uno de los elementos más dañinos que hay en los sistemas educativos y en las organizaciones educativas. Y yo creo que también mencionaba antes Daniel Carrasco, y de alguna forma también Helio, en el sentido de las universidades presenciales. O sea, yo para nada, tampoco me quedan tantos años como para planteármelo, pero desde luego yo no quiero dejar de ser profesor de una universidad presencial. Lo que quiero es que esa presencialidad, aprovechando lo que hemos aprendido, sea mejor y seamos capaces digamos, de racionalizar eso y de presentar un modelo de optimización de recursos, pues de todo tipo, pues que redunde al final en para lo que estamos aquí esta tarde, que es para mejorar la educación superior en nuestros respectivos entornos, ¿no? Y entonces ese es un poco mi planteamiento y mi deseo, y por lo que peleo cada día. No se te oye, Daniel. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Digo que muchas gracias, Mario, por la reflexión, igual Daniel y Helio, pues yo creo que sí, sin duda alguna. Yo prefiero dejar el turno de palabra, solamente un pequeño apunte, y es que creo que sí es muy importante ahora saber qué diseño de universidad vamos a generar, ¿no? Porque creo que los modelos de gestión van a cambiar
pero van a cambiar en función del modelo o el diseño de universidades que tengamos, ¿no? Yo creo que las universidades empezarán a ser un poco distintas, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Lo que debería haber sido siempre, digamos, ¿no? No un modelo unificado, uniforme, y lo que no puede ser es que la contestación sea desde una perspectiva ministerial, como decía Mario, una perspectiva de gobierno, sino que las universidades pues, tienen que ser autónomas y en base a su modelo de universidad también diseñar un modelo de gestión. Pero antes de eso, voy a dejar abierto un pequeño turno de palabras. Digo pequeño porque nos quedan 10 minutos y tenemos que ser puntuales porque ya nos está esperando Pedro Pérez Herrero. Entonces, tenemos un pequeño turno de palabras. Elio levantaba la mano, creo, o alguien. Sí, puntualmente quería, si puedo hacer un pedido acá al amigo Mario. Si ese informe que mencionaste, que lo has comentado, que me parece de muchísima utilidad para el caso personal mío y para nuestra universidad, del informe sobre las universidades de Iberoamérica, ¿ese está disponible, Mario? Sí, y gratuito y todo. Yo te lo mando. Yo lo mando a la organización. Perfecto. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias, Mario. Venga, bueno, muchas gracias, Mario. Sí. Yo creo que desde el Migu, Kiko, ¿no? Francisco, ¿me está escuchando, Francisco? Hay una persona que nos está ayudando, que es un joven estudiante que ahora tenemos la suerte de que esté en España porque hay problemas de restricción en las universidades americanas, que es el hijo de Francisco, que nos está echando una mano. Como tienen el micrófono cerrado, yo no sé cómo es esto de levantar la mano aquí, la verdad que soy muy... A la izquierda hay... Sí, pero como yo no estoy controlando, yo no sé quién lo, bien. quién lo hace. No sé, bueno, intervenga con el turno de preguntas, digamos. Lo que sí les pediría que sean cortas, así podemos por lo menos pasar a 2 o 3 planteamientos antes de cerrar esta primera fase. En lo que preguntan, a mí, si me permitís un detallín, es también no olvidar la perspectiva de género en la universidad. Cómo cada año, por lo menos en nuestras universidades, las mejores puntuaciones las sacan las mujeres, como ya en América Latina, lo tengo aquí en una estadística. Parezco los parlamentarios estos que salen con el periódico en el Congreso, pero mientras que no traiga una fotocopiadora. Aquí no, todavía no. Es que no tengo, se me rompió. Aquí veis lo azulito claro son las mujeres, o sea, hay más en América Latina, estoy hablando. En América Latina y el Caribe, en unas estadísticas de 2017, pues mayor presencia femenina que masculina ya. Pero, ojo, luego cuando vamos a ver las estadísticas de los profesores es al revés. Bueno, aquí, no digamos ya de los directivos. Pero aquí en España las estadísticas de las mujeres van subiendo de una manera importantísima. En profesorado sí. En pero América Latina. Pero digo en España sí, desde luego. Y yo creo que en Europa en general. Sí, es verdad, es verdad. ¿Alguien quiere comentar, preguntar algo? Francisco, ¿tú me estás escuchando? Bueno, si alguien quiere que intervenga directamente, que hable. Vamos, exactamente. Que abre el micrófono y que comience a hablar. Yo quería, Dionisio Vélez de Colombia. Yo quería hacer de pronto una anotación para complementar de alguna manera pues lo que han dicho, que sin duda está enmarcado más que todo en lo que es la comunidad académica, por llamarlo de alguna manera. Pero es importante no perder de vista las condiciones del entorno, las condiciones del país, las condiciones de la ciudad, en materia de socioeconómicas y de conectividad. Porque efectivamente la virtualidad llegó para quedarse en una parte, y no va a ser en una totalidad, pero sí en una parte. Sin embargo, todos los países que estamos representados en este máster podemos tener como ejemplo, lo podemos tomar como ejemplo y podemos tener situaciones diferentes de índole
económico y de conectividad y de accesibilidad. Entonces eso no lo podemos perder de vista en el momento de hacer ese gran análisis de lo que significa el cambio de esta situación virtual independiente a pandemia o una vez pase la pandemia, ¿no? No podemos desconocer. Entonces, es simplemente una invitación a que ese punto lo tengamos siempre bien ubicado para los análisis de contexto, porque finalmente nuestras poblaciones estudiantiles tienen unas diferencias bastante complejas. Y no estoy diciendo las poblaciones estudiantiles de todas las universidades que estamos aquí representadas, sino incluso dentro de la misma institución. Entonces, creo que es muy, muy importante tener claro ese contexto. Quería simplemente aportar eso. Vale, gracias, Dionisio. ¿Alguna otra cuestión que queráis plantear? Daniel, a mí me gustaría hacer un par de comentarios. Creo que todo esto creo que todo esto vino llovido de golpe y tenemos decisión a corto plazo e inmediata. Ya, hay que salir ya a resolver algunas cuestiones porque no se llega, y esto es como una bola de nieve. Un problema que no se resuelve rápido va generando un problema cada vez más grande. Como contable que soy, claro, cuando escuchaba a Daniel Carrasco, me acordaba que todos los años, o cuando toda la edición al mío, cuando vemos la parte de presupuesto con él, la parte presupuestaria, decimos, los ingresos son los que son, los gastos son cada vez más, faltan más ingresos, falta más apoyo de parte del Estado, en el caso de las instituciones públicas, este año que hemos visto obtención de fondos privados, las universidades privadas están en esa línea, y ahora nos viene esto nuevo. O sea, los problemas anteriores, antiguos, siguen estando, pero ahora tenemos un problema nuevo. Entonces, con todos los gastos que fue comentando Daniel Carrasco, que nos aparecen de golpe, la pregunta es ¿cómo? O sea, ¿cómo reestructurar una situación presupuestaria que ya era problemática a algo que se le añade, y se le añade en el apartado de los gastos, ¿no? Y si fuera de los ingresos no habría ningún problema, pero el problema lo tenemos así. Entonces, sé que ninguno puede tener la respuesta, pero mejor bueno, Daniel... Pero sí te voy a contestar lo siguiente. Ya, vamos a ver. Pues, ¿puedo un momento, Daniel? Sí, dale, Daniel. Sí, tú. No, decía que hay dos cuestiones. Una, que es, con el presupuesto que teníamos, aumentando lo normal y tal, el presupuesto de ingresos, hay que hacer un reajuste de gasto porque los ingresos van, digamos, que están bastante estabilizados en lo que hay ahora mismo. Necesariamente tengo que hacer unas modificaciones presupuestarias, que esa reasignación a la que yo me refería. Pero también debemos de tener una oportunidad, o debemos de considerar una oportunidad, yendo más, buscando nuevos ingresos y relacionándonos más, aportando más las universidades a la sociedad en general, a los entes públicos y a los entes privados, colaborando. Nosotros ya tenemos un porcentaje casi significativo de lo que las universidades ingresan por transferencias de conocimiento. Yo creo que eso está, en mi opinión, muy poco explotado aún. Y hay otra cuestión que también se debe de explotar más de lo que se está explotando. Y es la actualización de los conocimientos de los profesionales. Creo que ahí también se puede actuar. Lo que nosotros debemos de intentar incrementar los ingresos, no necesariamente de las transferencias que recibimos del Estado federal o del Estado central, sino debemos de buscar, y necesariamente hay que hacer una reasignación de recursos. Esa es mi opinión. Gracias, Daniel. Guillermo, ¿quiere terminar de...? No. Nada. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, la verdad que estamos muy sobre la hora. Yo quería agradecer a los tres ponentes de hoy
decirle tanto a Helio, ¿no? a Daniel y a Mario, muchísimas gracias. La verdad que nos podríamos quedar toda la tarde, ese es el problema del online, que uno tiene la sensación que una vez que se ha metido, pues ya quiere quedarse más tiempo y hablar, pero bueno, el tiempo también lo debemos cumplir y yo trataré de hacerlo para la segunda parte, que es la parte del acto, ¿no? Entonces agradeceros a todos, felicitaros por esta presentación y si os parece pasamos a la segunda parte del acto, damos 2 minutos de descanso para que se acomoden. Momento. Yo, perdona Daniel, Sí, me Daniel. vais a perdonar, pero tengo otro compromiso y he estado encantado de darle las gracias al amigo, he estado encantado de saludaros. Mi correo electrónico, no sé si lo he puesto ahí, pero es muy fácil. Es daniel.carrasco@UMA de Universidad de Málaga, uma.es. Si queréis alguno, especialmente Guillermo, que me ha dicho que es contable, que no lo sabía, si siendo colega, pues me tenéis para lo que queráis y bueno, y encantado de haberos saludaros y haberos conocido. Muchas gracias, Daniel. Yo ahora Muchas gracias, paso a los Daniel. chicos tu correo personal. Yo solamente felicitar a todos los egresados y que disfruten mucho esta ceremonia tan particular. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la invitación y muchas gracias por compartir con personas que había conocido de nombre, como Mario y Daniel Carrasco. Y ahora sé, por sus expresiones, que son gente estupenda, como se suele decir en España, y yo también quedo a disposición en lo que pueda ayudar, aportar, o que puedan, digamos, solicitar cosas de esta zona. Muchas gracias, y Daniel Carrasco, muy bonita la vista. Estuve envidiando durante toda esta sesión de esa vista. Encantado de recibiros a cualquiera que venga a Málaga. Encantado. Bueno, muchísimas gracias. Os liberamos si queréis. Si queréis quedaros, por supuesto, estáis invitados, pero si queréis liberaros. Vale. Damos 2 minutos, si os parece. Son las 17:35. Damos 2 minutos para que se acomoden. Se tienen que poner la corbata, el traje, ¿no? Entonces, no, es una broma.